Según un estudio de Lifeway Research y Exponential, se encontró que solo el 7% de las iglesias en los Estados Unidos se están multiplicando o reproduciendo. Este número es preocupante. Pero de este tema de cómo la iglesia debe multiplicarse, vamos a estar hablando aquí en este podcast de Somos Iglesia. Saludos, querida familia que se conecta con nosotros aquí en el podcast Somos Iglesia. Bienvenidos a un nuevo episodio y estamos contentos de que una vez más te hayas conectado con nosotros y que puedas también ser parte de esta conversación. Únete aquí a la mesa con nosotros porque queremos que seas parte de esta conversación. Y hoy vamos a tener un tema bien interesante, vamos a tener un tema que realmente tiene mucha necesidad de conversación. Y para eso tengo aquí a un amigo y compañero en el ministerio, al pastor David Rilo. David, bienvenido aquí a Somos Iglesia. Gracias, Abdiel, por la invitación. Muchas gracias. Para mí un placer estar aquí contigo y con todos los oyentes, ¿verdad? Para poder compartir un tema que es de vital importancia para nuestras iglesias. La realidad es que este tema que vamos a estar hablando siempre necesita seguir siendo dialogado. Necesitamos darle continuidad a esta conversación y seguir explorándola y ampliándola. Y es que hoy vamos a estar hablando de crecimiento de iglesia. Vamos a estar hablando si el llamado es solamente agregar o si el llamado es a multiplicar. Y entre eso vamos a estar teniendo una conversación muy interesante, muy interesante. Así es. David, tú has estado haciendo ministerio ya por un poquito más de 15 años. Sí, aquí en Estados Unidos algo más de 10 y allí en España 8 años en evangelismo también. Tú has estado haciendo de todo, desde evangelizar, meterte en lugares donde no hay iglesia, ser pastor de iglesia, de distrito, has estado haciendo de todo un poco. De todo un poco, ahí todo terreno, donde Dios nos envíe, allí vamos. Y la verdad que hay experiencias muy bonitas para poder compartir y poder ver la mano de Dios en todos los procesos en los cuales hemos estado involucrados. Y la realidad es que Dios te ha bendecido mucho y yo sé que tú tienes muchísimo que aportar a este tema porque tú lo has visto de primera mano, cómo Dios los ha bendecido a través del evangelismo, de organizar iglesias, hacerlas crecer. Y quisiera tal vez comenzar por ahí haciendo esa pregunta. ¿Cómo tú ves, cómo tú definirías, cómo puedes explicar este concepto de crecimiento de iglesia? Sí, yo el concepto de crecimiento de iglesia, Abdiel, lo veo un tremendo desafío para cualquier iglesia. ¿Por qué? Porque hay implícitos ya conceptos establecidos y a veces pensamos que crecimiento de iglesia es bautizar. Y a veces podemos tener un buen año de bautismos porque tenemos un montón de niños que ya han crecido y toman la decisión de bautizarse y a lo mejor ese año tenemos 15, 20 bautismos y podemos caer en el error de pensar que hemos cumplido la misión. Pero la misión más lejos de eso está en poder sacar a la iglesia, a la comunidad, para que sea una iglesia relevante. Ahí yo entiendo que es donde empieza el proceso de multiplicación, que es lo que Dios ha querido siempre que su pueblo pudiera entender y pudiera desarrollar. Es interesante porque al comienzo ahora estábamos mencionando esta estadística de este estudio que hizo Lifeway y junto con Exponential, que hacen una conferencia muy grande de crecimiento de iglesia, plantación de iglesia, que 7% de las iglesias en los Estados Unidos, solamente 7%, se están reproduciendo. O sea, estos son iglesias que están plantando otras iglesias, se están multiplicando. Solamente 7%. Y cuando yo lo escuché la primera vez este número, yo dije, wow, 7%. Pero después seguí escuchando y estaban celebrando que estaba en 7%, porque hace unos 5 años atrás este número estaba en 4%. Ha habido un cambio de 4% a 7%, así que eso es bueno, pero todavía es un número muy bajito. 7% de las iglesias solamente se reproducen. Tenemos más de 300,000 iglesias aquí en los Estados Unidos. ¿Cuál tal vez tú crees que puede ser ese primer desafío para que las iglesias, o qué es lo que las iglesias no están entendiendo en su misión, en su obra de crecer, que les está impidiendo que puedan multiplicarse? Porque yo creo que todas las iglesias están añadiendo gente, pero ¿qué puede estar impidiendo que se estén multiplicando? Claro, yo creo que, Abdiel, es mi opinión, que hay un asunto que es de visión de la iglesia. La visión es fundamental. Y a veces la visión no está del todo muy clara.
Y cada uno venimos con nuestros conceptos, ¿verdad? Con lo que nos han enseñado, con nuestros criterios, Ajá. y queremos hacer prevalecerlos y pensar que esa es la forma de hacer iglesia. Mm. Yo creo que tenemos que redefinir la visión. Y la visión la encontramos en la palabra de Dios, no la encontramos en mi persona Ujú. ni en ninguna otra, sino en la palabra de Dios. Y cuando llevamos a las personas, ¿verdad? A los ancianos de iglesia, a la junta de la iglesia, a los líderes, primeramente, a contemplar esa visión, a poderla asimilar y poderla implementar para que nosotros ahora como líderes podamos también llevarla al pleno de la iglesia. ¿Y será, David, que estamos teniendo más una visión de mantenimiento que de multiplicación? Correcto. Y yo creo que lo que no crece, antes o después va a morir. Mm. Y eso es así. Si nosotros tenemos una política de mantener iglesias, es el principio del fin. Oh, wow. Estamos obligados a poder desarrollar todo un proceso intencional para que haya un crecimiento orgánico y saludable en la iglesia. Y todo pasa, en este caso, por instaurar una visión saludable que tenga un fundamento bíblico, tal cual Jesús lo dejó escrito en su palabra. ¿Y cómo pudiéramos nosotros, tal vez para beneficio de los amigos que están conectados con nosotros, por dónde comienza esa visión? ¿Por dónde comienza esa visión de multiplicación? Si pudiéramos hablar, ¿será que esa visión de multiplicación comienza, obviamente, con el evangelio, con el discipulado? ¿Por dónde comienza esa visión de multiplicación? Claro, esa visión de multiplicación la tenemos obviamente en la palabra de Dios, ¿no? Y me encanta algo que dijo Jesús, y es que id y qué, y haced Y discípulos, hacer ¿verdad? discípulos. Y cuando llama a los discípulos les dice, hey, yo os voy a hacer pescadores de hombres. Mm. Yo no sé si a ti te gusta pescar, no lo sé. A mí no me gusta pescar, pero mi hermano es pescador. Y mi hermano va por la noche a un lugar concreto donde las olas rompen en las Ujú. rocas porque quiere pescar un pescado concreto. Particular. Él, para pescar ese pescado, lo estudió, sabe qué comida quiere y él entonces intencionalmente va a la tienda, compra justamente esa lombriz que le gusta al pescado, no le gusta otra, tiene que ser esa específicamente, y se va en el intervalo del tiempo que ese pescado tiene probabilidad de estar en ese lugar. Y él se va a las 10 de la noche, So, él tiene un plan para eso. tiene un plan, se va desde las 10 de la noche hasta las 5 de la mañana. Y cuando él va, siempre, al menos, pesca un pescado. Por lo menos algo agarra. ¿Qué significa? Que creo que para poderlo llevar a cabo, tenemos que saber, ¿verdad?, qué es lo que vamos a pescar. Ujú. Y no vamos a pescar un pescado. Jesús dijo, os voy a hacer pescadores de hombres. Mm. Ahora, Jesús es el que nos enseña a cómo ser buenos pescadores de hombres, y eso lo tenemos en su palabra. So, es interesante porque el concepto de Jesús le dice a los discípulos, venid en pos de mí, síganme. Yo quiero que me sigan, pero hay una relación directa entre ser seguidor de Jesús y ser pescador de hombres. Así es. So, me parece que en el Nuevo Testamento eso no es tan separado, no son dos cosas diferentes. Están los seguidores de Jesús y están los pescadores de hombres. No. Si tú No, eres no. seguidor de Jesús, Así es. tú naturalmente te vas a convertir en un pescador de hombres. Y es que aquí me parece que está el concepto, y me gustaría que pudieras ampliar un poquito, de que Dios nos llama a ser discípulos, pero el que es discípulo es llamado a seguir haciendo discípulos. Entonces, cada creyente que es llamado a ser discípulo es llamado también no solamente a seguir a Jesús, sino a invertirse para que otras personas también puedan seguir a Jesús y puedan crecer en conocerlo. Correcto, ahí está el desafío, que un discípulo haga discípulos. No hacemos miembros de iglesia que ocupan un lugar en la misma, sino que tratamos de que el que venga a los pies de Jesús entienda por qué viene y para qué viene también. Entonces, ahí hay todo un proceso formativo, educativo en la palabra de Dios para que entienda también el llamado que ha recibido y a partir de ahí ahora él va a compartir lo que Dios ha hecho en su vida con los demás. Y me parece que hay unos buenos principios aquí en eso que estás diciendo y tal vez los quiero reformular para beneficio de los que están con nosotros y para que tú me sigas ayudando a entender esto. So, tú estás mencionando particularmente que, número uno, la esencia de esto pasa en comprender de que Dios nos llamó a ser discípulos. Nos llamó a ser discípulos. Pero no solamente Dios nos llamó a ser discípulos, Dios nos llamó a que nosotros hagamos discípulos. Pero estabas mencionando que cuando la gente se convierte en discípulo, no se trata de solamente ser un miembro
de la iglesia que viene a tomar un lugar, sino que hay una expectativa más alta. Y aquí me parece que está el principio. Correcto. Que es ese nuevo creyente se le necesita aclarar esa expectativa. Ok, Dios te llamó a ti no para que tú vengas aquí a calentar una silla, sino Dios te llamó a ti para que tú también puedas ser un discípulo que se invierta en otras personas. Así es. Y ahí está el desafío, porque dentro de este proceso se trata de cambiar un poquito el ADN de la iglesia. Y el ADN se hace cuando agarramos la palabra de Dios, hay un concepto claro y una visión clara en tu mente, sabes por qué estás ahí, para qué estás ahí, y ahora te conviertes en un discípulo de Jesús que no es otra cosa que hacer lo mismo que Jesús hizo. Y me encanta esto porque Jesús no se la pasó encerrado en una iglesia, en una sinagoga, y la gente venía a él. Él iba a la gente, él iba a las personas. Y en ese momento vemos un evangelio que es vivo, un evangelio que es cercano, un evangelio que alcanza, un evangelio que transforma. Y lo hermoso de todo es que Jesús quiere hacer eso hoy en día a través de nosotros. Wow. Es una locura, pero es así. Eso es un evangelio poderoso, es un evangelio de restauración, es un evangelio de transformación en las manos de hombres y mujeres que están dispuestos a invertirse en otra gente para que ellos también puedan vivir esa experiencia. Así es. Y eso es lo que creo que nos hace falta como iglesia, entenderlo para dejar de ser solamente una comunidad que se reúne unas horas a la semana y poder entonces vivir el evangelio cada día donde estás. Mira, hace ya un tiempito atrás, en una de las iglesias, tratamos de lanzar justamente este concepto y le decíamos a la iglesia que Dios siempre va a preparar y te va a presentar oportunidades cada día para compartir el evangelio, cada día, porque Dios quiere salvar a todos, quiere salvar a todos. Y cuenta contigo para que en tu círculo de influencia tú puedas entonces ser ese testimonio. Lanzamos ese desafío a la iglesia. La gente decía, no, es que yo no tengo amigos fuera de la iglesia, es que yo estoy en la casa, es que yo no tengo una vida muy activa fuera de la iglesia, entonces no sé a quién y con quién compartir el mensaje. Lanzamos el desafío. Y hay una de las personas que se dedicaba a rentar apartamentos. Él tenía diferentes bloques de apartamentos y dentro de los bloques los tenía todos cubiertos con familias o personas que estaban allí rentados. Hacía 2 meses atrás había llegado un hombre para ver la oportunidad de quedarse en un apartamento que había quedado vacío. De rentar un apartamento. De rentar un apartamento. Entonces habló con esta persona que es miembro de la iglesia, le dijo que sí, que se metiera y ya está. Pero esta persona, el miembro de la iglesia, solamente se acercaba a la casa para cobrar la renta, pero más nada. Cuando lanzamos este desafío, él se le prendió el bombillo y dijo, vamos a ver, si yo no tengo oportunidades o creo que no tengo oportunidades a lo largo del día, es porque no estoy viendo como Dios quiere que yo vea. Es que no estoy escuchando como Dios quiere que yo escuche. Así que voy a hacer algo. Me voy a proponer en esta semana, fíjate ahora, Abdiel, ir a visitar a cada inquilino y preguntarles cómo están y si hay algo que él puede ayudarles en sus necesidades. So, comenzó a haber un cambio en su mente. En su mente. De solamente ser un miembro pasivo de la iglesia, que tenía tal vez ese negocio o eso era lo que se dedicaba, ahora entender que lo que Dios le había dado era su gran oportunidad y su gran plataforma para él como discípulo de Jesús poder bendecir a otras personas. Claro, y ahora con la misma dinámica que él tenía y vivía cada día, la misma, no cambió nada. Sí cambió ahora, ¿verdad? Hizo clic en la mente. Sí. Y me encanta ese texto de Pablo de la renovación del entendimiento. Como en tu misma realidad, ahora sí, con la disposición, vas a ver... Comienzas a ver oportunidades. Oportunidades donde antes aparentemente no había. Así que fue a uno de esos inquilinos y le abrió la puerta, le preguntó cómo estaba, y era un hombre que venía con un pasado bastante fuerte, con un divorcio, había pasado por las drogas, él se sentía realmente mal, y ahí empezó a hablar con él y le dijo, mira, me gustaría, si tú me das la oportunidad, que mi pastor venga y pueda charlar contigo una tarde. Él estuvo dispuesto a hacerlo. Así que ahora viene este miembro de iglesia y me dice, pastor, ya tengo una persona que quiere hablar con usted porque está en un proceso difícil y necesita hablar con alguien y yo le ofrecí que hablara con usted. El caso es, Abdiel, que voy a la semana siguiente, llamo a la puerta y me recibe este hombre.
Y este hombre realmente físicamente no estaba en su mejor temporada, emocionalmente estaba por el piso, pero ahí me recibió, estuvimos hablando y él me analizó de arriba abajo, me miraba de arriba abajo y me escuchaba todo lo que le estaba diciendo. Y él al final de la conversación me dijo, mire, pastor, yo no tengo por costumbre recibir a pastores ni hablar de esto, pero este tiempo que hemos estado hablando me he sentido a gusto con usted y creo cada palabra que usted me ha dicho. Wow. Y si usted me dice que yo soy valioso y que hay un Dios en los cielos que pueda ayudarme, yo voy a creer en ese Dios. Wow. Cuando él me dice eso, yo le digo, mira, a mí me encanta lo que has dicho, pero es que a Dios se le conoce a través de su palabra. ¿Te gustaría que yo viniera la próxima semana y de forma sencilla podemos empezar a conocer a ese Dios que hace tiempo que te ha llamado? Para hacerte corta, ¿verdad?, esa historia. Pasaron 3 meses y a los 3 meses lo puse a predicar en mi iglesia sin estar bautizado, ¿eh? Lo puse a predicar un miércoles. La gente se rasgaba las vestiduras. Pero pastor, ¿cómo va a predicar una persona que no es miembro de la iglesia? Chicos, confíen. Escúchenlo. Este hombre tiene por dentro el fuego del Espíritu Santo. Wow. Llevo 3 meses con él. Lo que él ha experimentado en estos 3 meses ha sido algo brutal. Y yo pongo la mano en el fuego por este hombre. Solamente denle la oportunidad. Son 30 minutos el miércoles y ustedes van a escucharlo. Miren, llegó el miércoles, había expectación en la iglesia. Sí, me imagino que expectación, porque nunca antes había pasado algo. Inclusive debió haber ido gente que no iban los miércoles solamente tremendo. para escucharlo. No se llenó la iglesia, pero si generalmente iban 30, 40 personas, este miércoles habían 70 personas. Aumentó, se duplicó. Aumentó. Y él se había preparado bien. Y cuando le di la oportunidad, él predicó, pero un tema tan hermoso, porque dio su testimonio personal. Contó su historia. Contó su historia. Y me encanta cuando dice Jesús que este evangelio del reino será predicado por testimonio. Y ante el testimonio, ¿qué vas a decir? Yeah. ¿Qué vas a decir? Así que esta persona, a las 2 semanas de predicar, lo bauticé. Pero fíjate qué interesante cómo se produjo todo eso. A través de un cambio, ¿verdad? De mentalidad. De mentalidad en un miembro de iglesia que en su realidad cotidiana empezó a ver oportunidades donde antes aparentemente no las veía. Y yo creo que aquí esta historia está tremenda y gracias por compartirla con nosotros. Y me parece que aquí es donde está ese principio. Que para que nosotros podamos pasar de ser esa iglesia que solamente se conforma con añadir alguna gente, si viene alguna gente, y ser una iglesia que tenga una visión más amplia, esa visión de, no, nosotros existimos aquí no para quedarnos, para mantenernos, sino para crecer y para multiplicarnos, tiene que comenzar a haber ese cambio de identidad. Correcto. En los miembros de la iglesia. Ya no somos solamente los que venimos y consumimos, sino ahora yo soy un discípulo del Señor todo el tiempo y donde yo estoy, donde Dios me pone, Dios me va a mostrar que hay oportunidades para yo comenzar a testificar y esas oportunidades de testificación se van a convertir en un factor, en un denominador de multiplicación para la iglesia. Correcto. Y para mí ese elemento es fundamental que tengamos esa visión clara. Porque hay personas que se escudan en el hecho, no, es que yo no hago la misión porque no sé dar estudios bíblicos, no me da miedo ir y golpear puerta a puerta, y nos hemos limitado tanto, tanto a la hora de entender y comprender la misión y de llevarla a cabo, que entendemos que solamente es A, B y C. Sí. Y creo que ahí nosotros como pastores tenemos una misión de educar a la iglesia y poder abrir un abanico tan amplio y hacer el evangelio algo saludable, algo cercano y que todo el mundo puede realizar. Y David, es que estás mencionando algo que me parece que es bien valioso, porque el problema de lo que estás describiendo es que yo siento que muchas veces nos hemos acostumbrado más a un proselitismo. Correcto. Que a una vida de testimonio. Nos hemos acostumbrado más al paso 1, paso 2, paso 3. Mandamos la invitación, traemos al evangelista y hacemos la campaña. Y después volvemos otra vez a la rutina y después otra vez en alguna otra temporada volvemos tal vez y hacemos un poquito de evangelismo. Pero la expectativa que Jesús tiene sobre su iglesia es que sea un movimiento que no se pueda detener. Correcto. Es que sea un pueblo, que sea una comunidad de discípulos poderosa
que no se conforme con unos pocos, sino que permitiendo que el Espíritu se manifieste pueda multiplicarse exponencialmente. Y yo creo que esto que tú estás expresando es la gran tensión con la cual nosotros estamos luchando todavía y no acabamos de entender que lo que Dios quiere hacer con nosotros va mucho más allá, es más alto que lo que nosotros estamos acostumbrados a hacer. Correcto, y yo creo que nos limitamos mucho a nosotros mismos, ¿no? Y a veces caemos en el error de seguir repitiendo patrones. Y ahora estoy hablando de liderazgo. Y creo que ahí también está uno de los elementos fundamentales. Ahora estoy en un distrito nuevo y en esta primera etapa me estoy concentrando en trabajar con mi núcleo fuerte. Y mi núcleo fuerte es la junta de iglesia. Primero los ancianos, junta de iglesia, tratar de inculcar esa visión primeramente en ellos. Y eso es un proceso, no se hace de la noche a la mañana. Creamos un espacio para hablar, para dialogar, ¿verdad? Sin señalamientos, sin prejuzgar nada. Escuchamos, pero también ponemos en la mesa algunos conceptos que necesitan ser matizados con la palabra de Dios. A partir de ahí se van produciendo en cada mente de cada persona un pequeño clic que los lleva a la reflexión y nos lleva a la reflexión a todos. Y considero que lo importante en mi caso, ahora que estoy iniciando esta etapa en este distrito, es trabajar con mis líderes de iglesia, porque sin los líderes de iglesia el recorrido no va a ser muy largo. Y necesito trabajar con ellos. ¿Qué he hecho? Hemos estado tratando intencionalmente algunos temas muy específicos y ahora ellos empiezan a entender y a comprender cuál es la visión y a qué nos llama el Señor. Y mira que nos ha sacado el tema de la música, de las prendas, de la vestimenta, tantos temas que venimos arrastrando por mucho tiempo. Que se convierten en tropiezos. Que se convierten, correcto, a veces en obstáculos que impiden que la visión pueda estar bien clara en la mente de todos. Mira qué interesante. Eso que estás diciendo me llama mucho la atención, muchísimo la atención, porque estás hablando, yo creo que aquí hay dos principios importantes que me parece que está bueno que destaquemos. Uno es que el proceso de cambiar esa mentalidad de solamente ser miembros que añaden o que suman para ser una iglesia que multiplica, es que tiene que comenzar a haber un cambio de mente en el liderazgo de la iglesia. Y yo creo que yo creo lo que dice John Maxwell, correcto, que todo se construye o se destruye con el liderazgo. Entonces el liderazgo tiene que cambiar, pero lo otro es comenzar en ese proceso educativo y de crecimiento con el liderazgo. Hay que confrontar cuáles están siendo los obstáculos. Correcto. Cuáles están siendo esas cosas que nos están deteniendo y nos están haciendo que nos conformemos con menos cuando Dios nos llamó a hacer algo más grande. Así es. Es como, por ejemplo, cuando tienes un campo, un terreno, ¿verdad? Y quieres hacer un huerto y hay malas hierbas, tú tienes que preparar el terreno. Si quieres que haya resultados, si quieres que haya una buena cosecha, tienes que preocuparte por hacer una buena siembra y preparar el terreno para eso. Algunas iglesias dicen, no, es que nosotros no crecemos, nosotros estamos estancados, llevamos 20 años con la misma membresía, pero probablemente es que el liderazgo necesita exponerse a otra cosa y también necesita hacerse un proceso de evaluación para ver, ok, cuáles son los temas, o cuáles son los tópicos, o cuáles son las circunstancias que nos tienen estancados a nosotros. Correcto, y es importantísimo detectar todo eso. Porque si no lo hacemos, estamos entonces repitiendo los mismos procesos, los mismos errores y la iglesia sigue estancada. Entonces no nos tiene que dar miedo como líderes afrontar todo eso, crear espacios de diálogo donde podamos ir reajustando. Es como un puzzle, un rompecabezas, ¿verdad? Y ahora hay que poner cada pieza en su lugar para que finalmente tengamos la figura, ¿verdad? La fotografía de lo que el Señor quiere para su iglesia. Y David, lo que tú estás diciendo es exageradamente profundo y lo que estás diciendo tiene unas implicaciones grandes, porque lo que tú estás abordando en este momento es sentarte con el liderazgo, sentarte con los líderes de la iglesia para cambiar la mentalidad de donde estamos. Correcto. Eso es un cambio de cultura, lo que se tiene que hacer. Y yo creo que esto es importante que la gente comprenda, que es que la multiplicación no es un programa más en la iglesia. Correcto. No es una iniciativa más. Sí, vamos a multiplicarnos este año. No funciona así. Porque si no cambiamos esa cultura interna, esos obstáculos no los removemos, si nosotros mismos no nos miramos en el espejo y nos damos cuenta cuál es el problema de nosotros, no importa cuán buena sea la iniciativa o el programa que queramos implementar, esa cultura
nos va a terminar matando la iniciativa y vamos a terminar haciendo lo mismo que siempre hacemos. Y eso es lo que nos suele pasar. Por eso, como decimos en España, hay que coger el toro por los cuernos, ¿verdad? Hay que ir a la raíz y poder realizar ese proceso, ¿Ya? que no es de la noche a la mañana, No. pero es un proceso que es necesario y es saludable para que entonces podamos tener esa oportunidad de no solamente agrandar los números de la iglesia, Ya. de la forma como siempre lo hemos hecho, sino iniciar un proceso intencional de multiplicación, De multiplicación. que pasa por la implementación de esa visión Wow. en los líderes, que va a llegar finalmente a cada miembro de Y iglesia. me parece que aquí hay algo bien práctico también y de mucho valor. Yo soy fiel creyente y quiero tu reacción o tu opinión, Claro si que estás a sí. favor o en contra, siéntete libre, de que cuando los líderes comienzan a vivir esta visión, entonces la iglesia la puede vivir. Correcto. Porque es muy difícil que la iglesia viva algo que los líderes no están viviendo. Si los líderes no están aceptando el llamado a ser discípulos que se multiplican, no pueden pedirle a la iglesia que ellos sean discípulos que se multipliquen. Si los líderes no se invierten en grupos pequeños, no puedes pedirle a la iglesia que se invierta en grupos pequeños. Si los líderes no se invierten en servir, en ser intencionales, en estar dispuestos a romper el cascarón a veces, no puedes pedirle a la iglesia que haga eso, porque el liderazgo es el que va a sentar la pauta para la iglesia. Y ahí está la clave, Abdiel, ahí está la clave. O sea, como líder no voy a llevar a la iglesia más allá de lo que yo esté dispuesto a ir. Y eso es algo que necesitamos entender. Eso es un precio alto para pagar. Y hay que pagar el precio. Y tienes que estar dispuesto a pagar el precio. Porque realmente se paga, pero merece mucho la pena. Y el líder, esto es importante y quizás lo hemos hablado muchas veces y suena repetitivo, pero por repetirlo no ha perdido la esencia. Yeah. Pero el líder forma líderes. Yeah. Y si un líder no está formando líderes, creo que eso también es un obstáculo para la propia iglesia. Wow. Entonces, invertir en los demás. Es que eso es discipulado. Es que eso es discipulado, es lo que Jesús hizo. Jesús invirtió en sus discípulos. Exactamente. Jesús invertía en la gente. Nosotros tenemos que invertir en las personas también. Cuanto más en aquellas que nos acompañan en el proceso. Cuanto más en aquellas que van a estar a nuestro lado, Yeah. que van a tirar del carro. Yo necesito mirar a mi derecha y a mi izquierda y saber que tengo personas que están en la misma visión, en la misma dirección y un elemento fundamental, con la misma pasión, Yeah. que de eso da para otro tema. Yeah. Pero la pasión es una de las características que ha de tener un líder. Así mismo. La pasión por lo que haces. No cumplir unos requisitos y hacer un checkmark, ya el sábado a las 11... ya hice lo que tenía que hacer, hasta el próximo sábado no me corresponde. Yeah. Esto no funciona así. Por eso crear esa mentalidad, crear esa visión, instaurarla, que la puedan ellos degustar, vivir y ahora querer reproducirla para multiplicar, Yeah. ahí está el desafío. Y yo creo que esto es valiosísimo, esta conversación que estamos teniendo. Porque yo creo que es importante que la gente entienda y que la iglesia, en términos prácticos, que es que no vamos a cambiar el switch de un momento para otro. Así es. Tiene que haber un proceso de transformación en nosotros, tiene que haber un cambio de visión, tiene que haber un momento donde nosotros podamos ver que la expectativa de lo que Dios quiere hacer con nosotros es más alto. Y eso tiene que comenzar con el liderazgo de la iglesia y tiene que comenzar con unos pocos que aceptan esa visión, que comienzan a vivirla y que entonces de esa misma manera entonces se invierten en otros para que en vez de tener un discípulo en la iglesia tengamos 10 y ahora imagínate si uno se invierte en uno, 10 invirtiéndose en 10 más. Correcto. Y después 20 invirtiéndose en Correcto. 20 más. Así Entonces es. ahí es donde está la multiplicación, ahí es donde está la multiplicación. Yo creo que mi experiencia, particularmente cuando estuve en la iglesia de West Palm, es que cuando yo llegué no habían grupos pequeños, había un grupo pequeño funcionando probablemente. Cuando yo salí habían funcionando 12, 13, 14 grupos pequeños. Y cuando yo salí llegó el pastor López, el pastor Ever, y Ever hizo que de esos 12 o 13 se multiplicaran y hubieran 25 grupos funcionando en un momento dado. Y esos grupos comenzaron a crecer
a crecer. Y el crecimiento fue tan natural en lo que comenzó a ocurrir porque muchas personas compraron la visión. Correcto. Se metieron en la visión. Los líderes se metieron en la visión. Y ahora era parte del estilo de vida de la iglesia, que naturalmente nació otra iglesia. Y ahí nació otra iglesia a partir de esa vivencia que se estaba teniendo. Nadie, no se forzó, naturalmente el crecimiento se fue dando. Y yo creo que esa debe ser la realidad con la cual todas las iglesias debemos soñar que pase en nuestras congregaciones locales. Correcto, y ese es el desafío. El desafío porque es un cambio de paradigma, ¿no? Que empieza por el líder, por el pastor, para luego poder crear esa ola, ¿verdad? Y los líderes de la iglesia. Correcto, que llegue a todos los miembros de la iglesia, a todos los líderes de la iglesia, y poder crear una dinámica completamente diferente, basado en un ADN saludable, un ADN que tenga el Espíritu de Dios. Y a partir de ahí, el poder que se desata es impresionante. Es cierto que no vamos a conseguir nunca el 100% de la iglesia. Yo lo sé. Sí. El 100% de los miembros no se van a involucrar con esto. Y no podemos tener esa expectativa. No, correcto. Pero eso no nos debe detener tampoco. Correcto. Pero lo bonito cuando vamos al libro de los Hechos de los Apóstoles, vemos que Jesús trabajó con aquellos que estaban dispuestos. Y con aquellos que estaban dispuestos, Él empezó a trabajar. Y de apenas un puñado de personas, ¿verdad? Que tenían claro el por qué estaban ahí, para qué estaban ahí, ahora, guiados por el Espíritu Santo, revolucionaron el mundo conocido. O sea, al final consiste en que trabajemos con aquellos que quieren trabajar, que podamos hacer este proceso con aquellos que realmente tengan el deseo de hacerlo. Esto es para todos, pero no todos lo van a aceptar. Pero igualmente tenemos que empezar con algo. Pero ese algo en las manos de Dios se multiplicará. Wow. Y cuando estemos en el proceso natural de la multiplicación, te aseguro que no estaremos buscando evangelistas para hacer campañas, ni estaremos tampoco inventando la rueda, porque todo se va a hacer de una forma tan natural y espontánea que cada día veremos cómo Dios abre las puertas para que podamos compartir lo que Él hizo con nosotros, con otras personas, de forma completamente natural. David, esta conversación me parece que es tan valiosa y esto simple, la realidad es que necesitaríamos muchísimo más tiempo para seguir hablando y seguir explorando muchas de estas cosas que estamos hablando, pero esta esencia que estamos discutiendo hoy, teniendo esta conversación, me parece que es muy vital para la iglesia. Y yo sueño y parte del propósito de crear este podcast es justamente eso, poder crear una conciencia, despertar algo que nos ayude a entender de que Dios tiene un ideal más grande con nosotros. Y Dios tiene un sueño más grande que simple y sencillamente, no estoy en contra de añadir gente, al contrario, la iglesia está para eso. Pero añadir no puede ser el fin. Añadir gente no puede ser el fin. El fin es poder crear discípulos que hagan discípulos. El fin tiene que ser, inclusive no hay un fin, tiene que ser una multiplicación constante. El crecimiento no es que va a llegar hasta tal punto y decimos, sí, ya crecimos. No, en el reino de Dios el crecimiento es constante, tiene que seguir pasando todo el tiempo porque van a haber nuevas personas, nuevas generaciones. Y yo sueño con que las iglesias podamos decir, ok, ese sueño yo creo que sea mi sueño. Ese ideal yo creo que sea mi ideal en mi congregación local. Así es. Y ahí yo creo que ahí estamos todos, ¿verdad? Tratando de insuflar ese aire fresco a nuestras iglesias, que puedan entenderlo y comprenderlo, porque ese es el sueño de Dios con su iglesia. Ese es el sueño. Que podamos entenderlo, que podamos vivirlo, que podamos experimentarlo, y a partir de ahí te aseguro que habrá muchos debates estériles que hoy estamos enredados, que luego no tendrán sentido ninguno. Yo quisiera invitar a los amigos que están conectados con nosotros a que sueñen, a los líderes que están viéndonos en esta hora, pastores, ancianos, líderes de iglesia, a que sueñen con ser una iglesia que se multiplica, con ustedes ser discípulos que se multiplican, con que este concepto de multiplicación pueda quedar bien, bien impregnado en nuestras mentes y que dicen en inglés, we don't settle, que no nos conformemos con menos, no negociemos menos de eso, no, es multiplicación o multiplicación. Este es el ideal de Dios y esto es lo que debemos hacer. David, gracias por este rato, gracias por este tiempo, que Dios te bendiga. Antes de que terminemos, me gustaría que puedas tal vez
darle un mensaje a los líderes que nos están viendo, a los miembros de iglesia que nos están viendo, que puedas compartirle algo de tu corazón, de lo que Dios ha puesto en ti, esa pasión que Dios ha puesto en ti para que seamos esa iglesia que se multiplica? Sí, el mensaje sería, Abdiel, que no tengamos miedo. No tengamos miedo, que vayamos hacia adelante. Dios no es un Dios conformista y nosotros no debemos ser conformistas. Nosotros no estamos para mantener nada. La obra ni depende de nosotros, la obra es de Él. Y somos privilegiados que Él cuenta con nosotros para hacerlo. Que nos involucra. Correcto, porque al estar involucrado hay un crecimiento, hay una visión, hay una realidad espiritual que yo voy a estar viendo constantemente al estar involucrado en la misión. Entonces, lo que les diría a cada persona, no a los pastores, a cada persona que nos ve, que no tenga miedo, que pruebe con Jesús, que trate, ¿verdad?, de abrir su mente, pedirle al Señor que nos dé sabiduría, que nos dé discernimiento, que podamos contemplar las cosas a través de los ojos de Dios. Amén. Porque entonces vamos a estar inmersos en una realidad completamente diferente y donde no había, ahora empieza a haber. Oh, gloria a Dios. Y eso es lo bonito del Evangelio. Gloria a Dios. Porque finalmente el Evangelio no es para algunos, el Evangelio es para todos. Es para todos. Y yo soy solamente un canal para que ese Evangelio pueda llegar a todos. Gloria a Dios. Iglesia, no te conformes con menos, no tengas miedo y sueña con lo que Dios sueña para contigo, que sea esa iglesia que se multiplica, que no se conforma con solamente añadir una poquita de gente de vez en cuando, no, vamos a soñar con multiplicar en el nombre del Señor Jesús. Gracias, Amén, David. amén. Dios te bendiga, Dios bendiga a tu familia, a tus iglesias. Gracias a todos los que han estado con nosotros. Recuerda compartir este contenido. Ahí súbelo en tus plataformas, envíalo por mensaje, comparte este contenido para que otros también puedan ser bendecidos y enriquecidos. Gracias por haber estado con nosotros. Dios te bendiga y recuerda que nosotros somos iglesia.